¿Qué hacemos con eso? ¿De veras lo estoy aprovechando? ¿Me sirve de algo? Porque saben una cosa, mis hermanos, yo lo he repetido muchas veces, aquí está todo lo que el Señor quiere de nosotros. Y lo que no quiere de nosotros también está puesto aquí. Absolutamente todo. ¿Quieres tener una buena vida? Aquí están las instrucciones. Aquí está todo lo necesario. Y cada vez que compartimos algo que sale de la palabra, es algo que nos debe de dejar una enseñanza y que debemos de ver qué vamos a hacer con eso para el resto de nuestro tiempo, de nuestra vida. Quiero mostrarles, si me ayudan mis hermanos, 2 Timoteo capítulo 3, los versos 16 y 17. Primero obviamente el 16. Tres, el verso 16. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17, por favor, mis hermanos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, la palabra del Señor nos debe de servir para que la utilicemos de tal manera que vayamos y hagamos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. De esa manera glorificamos el nombre del Señor. De esa manera vivimos conforme a lo que el Señor quiere. Ahora les pregunto, ¿han hecho algo excepcional? Ustedes, y contéstense, ¿han hecho algo excepcional en su vida? Piénsenlo un poquito. Algo que se sale totalmente de lo que son ustedes. Algo que digan, híjole, esto estuvo de veras y lo hice muy bien. ¿Sí? Hoy quiero compartirles la vida como base la vida de una persona que se consideraba una cosita nada. Que se queja de la situación que vive. Que se queja de las circunstancias que el Señor puso alrededor de él. Pero en un momento dado, tiene un encuentro con el Señor. Y a partir de ahí, las cosas cambiaron. No fue tan sencillo, porque aún con todo y eso, él tenía dudas. En serio. Es difícil cuando el Señor nos pone algo y nos dice, échale, dale. La semana pasada uno de nuestros hermanos allá en Monterrey al final me dice, no hubiera entrado al servicio. Digo, ¿por qué? Porque lo que dijo me movió y no quiero ir. Pero se lo digo honestamente, dice, no quiero ir, pero sé que tengo que ir. Qué tremendo. Qué tremendo cuando la palabra del Señor te mueve y dices, híjole, no está en mí, pero evidentemente lo puso para que lo haga. Pero vamos a ver cómo en la vida de este hombre, de este personaje bíblico que vamos a ver, cómo él recibe las cosas y el Señor lo va utilizando y lo va moviendo y lo va cambiando y va transformando su vida. Y de ser una persona que él se consideraba nada, se transforma en uno de los líderes de su pueblo. Lo hemos quizá leído muchísimas veces, pero quiero que entendamos una cosa, que cuando el Señor nos llama, aunque no te sientas capacitado, Él te va a capacitar.
Él te va a mover. Cuando Dios te llama, Él te capacita. Vamos a ver la vida de Gedeón. Jueces capítulo 6. Dice la palabra del Señor. Jueces capítulo 6, los versos 11 al 14. Todas las citas que están en la pantalla son de la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué estoy utilizando esa? Simplemente por el lenguaje, mis hermanos. Simplemente por la castellanización de las palabras. Dice la palabra del Señor. Después, el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Seguimos en la siguiente y dice el verso 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de todas las tribus de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Es en Jueces, lo leo como antecedente. El capítulo 6, vamos al libro de Jueces, por favor. En su Biblia es de los primeros, es el sexto libro, de hecho. Jueces, capítulo 6, y vamos a leer del 1 al 10. Síganme con su vista, por favor. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Fíjense la pregunta que hace Gedeón: ¿por qué nos sucede todo esto? Y dice aquí el versículo 1. Los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo. ¿Hay consecuencias? Sí hay. Hay consecuencias. Dice el verso 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedió que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hasta ahí el verso 6. Hay consecuencias, mis hermanos. La pregunta de Gedeón era: ¿por qué nos sucede todo esto? Y les digo, en el verso 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo. Puede ser que de momento lo hagamos y no pase nada, pero tarde que temprano las cosas siempre salen a flote, y las cosas se van a mostrar. Mis hermanos, nos conviene no desviarnos, nos conviene no salirnos de ahí. Puede ser que no lo paguemos luego, pero eventualmente va a suceder. No, hombre, nadie se va a dar cuenta. No pasa nada. No, sí pasa. El Señor está viendo absolutamente todo esto. En el verso 15, leíamos ahorita, dice la palabra del Señor, cuando Gedeón dice: pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. O sea, dentro de todos era el más chiquito, y dentro de los más chiquitos era el más chiquito. Me gusta cómo en la versión Reina Valera lo saluda el ángel del Señor. ¿Cómo le dice? Varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Y esto vamos a tomarlo en términos generales, mis hermanos. No lo dejemos en varones. Vamos a hablar de hombres y mujeres. Mujer esforzada y valiente. Varón esforzado y valiente. A ustedes, jóvenes, a ustedes que todavía están arrancando en una vida, no se crean lo que les dice el mundo. No son lo que la gente dice que son. Es más, ni siquiera son lo que ustedes piensan que son.
son lo que el Señor dice que son. A lo mejor nosotros digamos, oye, yo ya voy a cumplir 70 años. Bueno, pues ¿qué tanto aviso? Sí, con el favor de Dios, voy a cumplir 70 años. Pero me encanta cuando leo la palabra y que en algún momento Caleb le dice a Josué, tengo 70 años, 80 años, dice, y todavía soy un hombre de guerra. Padrísimo. Padrísimo que podamos estar sirviéndole al Señor en todos los sentidos. ¿Para cuándo es esta palabra? Para siempre. No importa la edad que tengamos y no importa lo que pensemos, el Señor es lo que hace la diferencia. Y el aprendizaje que podemos obtener de esta parte, de veras, es de mucha importancia para todos. Claro, para la iglesia definitivamente. Pero esto lo podemos y debemos llevar a nuestra vida allá afuera. Mis hermanos, Dios no te llama por lo que eres ahora, sino por el que Él sabe que puedes llegar a ser. Y vuelvo a lo mismo, en todos los sentidos, mis hermanos. Dios ha puesto un propósito en ti. ¿Cuál es? No lo sé, muy particular para cada quien. Muy particular. Puede ser que estemos con problemas de salud. ¿Y quién nos dice que el hermano Blas va a servir de testimonio para mucha gente allá afuera cuando esté recuperado con el favor de Dios? El hermano Willy, 8 años internado en las prisiones y de mucha bendición, dando su testimonio, un testimonio durísimo, muy fuerte, pero mostró el antes, mostró el momento en que conoció al Señor y muestra el ahora. De hecho, llevó a su esposa y a sus 2 niñas. La niña chiquita, simpaticísima. Dice el hermano Willy, hablando de su hija mayor, ella está en la alabanza, está en el teclado, ella ya toca y todo eso. Mi niña dice, cállense, si le suelto el micrófono aquí se pone a predicar por 2 horas. Una niña de 6 años, 5 años. Pero lo que quiero decirles es que la vida es transformada por el Señor. Después de haber estado con un futuro que era una basura, lo que tenía, y de que una persona fue y le compartió ahí en ese lugar del Señor, y cómo poco a poco fue él creciendo en todo esto y transformando su vida, y no nada más la de él, sino la de sus hijos. Eso es algo que nos debe de impactar en todos los sentidos, mis hermanos. De veras, lo que hacemos hoy parece de película de gladiador, pero va a resonar en la eternidad. Es un hecho. Es un hecho lo que estamos viviendo. Dios no te llama por lo que eres ahora, sino por lo que Él sabe que puedes llegar a ser. Ahora, siguiendo con estas diapositivas, nos damos cuenta de algo. En Jueces, capítulo 6, seguimos ahí, los versos 16 al 20. Mis hermanos, Dios ve lo que tú no ves. Y te pones en esa idea de limitarte a ti mismo. Y fíjense, y lo estoy hablando y lo comparto. En mis oraciones antes de predicar el domingo pasado, eran, Señor, aunque sean 4, fueron 5, dije, ¿por qué no dije 20? El Señor te lo concedió y te dio uno de pilón. Uno mismo se limita. Yendo a la lectura, síganme con su vista, por favor. Verso 16. El Señor le dijo, yo estaré contigo. ¿Quién? ¿Quién va a estar con él? El Señor. El Señor, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón otra vez. Sí, de verdad, la duda. Cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una media de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estuvo bajo el gran árbol. ¿Cuánto estiman ustedes que se llevó en preparar todo eso? Porque aquí lo leemos bien rápido. Pero dice, asó un cabrito. Hombre, sí, para hacer la brasa. Pero él estuvo duro y dale. Preparó todo. Y lo lleva.
Y dice en el verso 20, así que el ángel de Dios le dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Seguimos en la que sigue, valga la redundancia, dice, entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Mi hermano, cuando Dios te hable, cuando Dios te diga, yo voy contigo, tenlo por seguro, las cosas van a resultar. A veces suceden cosas en nuestra vida medias curiosas, pero a veces nos quiere sacar de una zona en donde para nosotros ya se volvió un confort. Y es importante que aprendamos también que cuando el Señor nos mueve de algún lugar es porque Él quiere algo mejor para nosotros, o nos quiere llevar a algo que Él considera que es necesario para que pasemos. A veces es una enfermedad, a veces es un cambio de trabajo, a veces es una escuela que yo no consideraba, a veces, y son cosas que no tenemos nosotros control, pero Él sí, Él sí. ¿Cómo eligió el Señor a Gedeón? ¿Qué vio en él? Si lo que leemos no es más que duda, si lo que leemos no es más que quejarse, ¿qué vio el Señor en Gedeón? Les comparto, si me siguen en 1 Samuel capítulo 16, los versos del 6 al 13. Ahí en ese, les platico, en ese momento, en ese pasaje van ustedes a ver cuándo el Señor elige a David. Manda al profeta y lo manda con el papá de David. Y le dice, a ver, muéstrame tus hijos porque de ahí va a salir el rey de Israel. Y lo va a ungir. Y pasa el primero. Y cuando pasa el primero, el profeta dice, seguramente es este. Y el Señor le dice, no, no es él. Y pasa el segundo. Pasaron 7. Y le dice el profeta, oye, ¿no tienes otro? ¿No estará guardado por ahí alguno? Porque ninguno de estos es. Y de que uno de tus hijos es. Pero estos no son. Bueno, sí, le dijo Isaí. Sí, el más chico. Pero está cuidando las ovejas y los cabritos allá en la majada. Tráetelo. Mándale llamar. Y no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga. Y resolvamos qué es. Llega David y el Señor le dice, este es. El más chico, el octavo que le presenta. Dice la palabra del Señor. Ay, se me fue. Dice la palabra del Señor. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo le he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Cómo anda nuestro corazón, mis hermanos? Queremos las bendiciones del Señor, pero nuestro corazón está lleno de basura. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos de buscar tener una actitud conforme al corazón del Señor. No son las apariencias. Seguramente, y es algo, lo leo otra vez en el verso 6, dice, cuando llegaron los hijos de Isaí, Samuel se fijó en Eliab, que era el mayor, y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Y aquí en el verso 7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo le he rechazado. Pablito dijo, amén. No juzgues por la estatura. Es el corazón, mis hermanos, lo que el Señor busca en nosotros. Es el corazón lo que está buscando en nosotros, lo que hace ver las cosas diferentes para con Él. Al final, en el verso 13, dice,
Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Fue ungido y fue lleno del Espíritu Santo. Pero les digo una cosa, mis hermanos. Hoy, todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos el templo del Espíritu Santo. Y ese templo no está vacío, mis hermanos. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Amén. La cuenta es, ¿lo creemos? ¿Lo creemos? Nuestra vida de veras está mostrando la presencia del Señor para todas aquellas personas que nos rodean, que nos ven. Siguiendo la historia de Gedeón. Dice, a partir del verso 4, ya estamos ahora en el capítulo 7. Dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Y para esto hay que leerlo porque tenemos que entrar en contexto. Capítulo 7, leo a partir del verso 1. Escuchen, por favor. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. O sea, que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Verso 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuántos eran en total? 22 y 10, 32,000. Eran 32,000. Y el Señor les dice, ¿sabe qué? Son muchos, Gedeón. Diles a los que tengan miedo que se vayan, que se levanten de madrugada y se vayan en la oscuridad para que no les dé vergüenza y que se regresen al pueblo, no pasa nada. Se fueron 22,000. Dijeron, más vale vivitos. Se fueron. Además tenían el permiso del Señor, no pasa nada. Quedaban 10,000. Y dice el Señor, ¿sabes qué? Todavía son muchos. Y ahí es donde viene el versículo 4. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Verso 5. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo, pon a todos los que beban el agua en sus manos lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo, pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Y luego dice más adelante, solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. No sé si se den cuenta más o menos cómo está la situación. Hagan de cuenta que se arrimaron ustedes a un lago, tenían sed, se arriman, y muchos lo que hicieron fue ponerse, prácticamente se empinaron y bebieron el agua directamente. ¿Qué pasó ahí? Las otras personas, que fueron 300 nada más, lo que hicieron fue agarrar el agua y echárselo a la boca. Hay una diferencia. ¿Por qué? ¿Dónde estás viendo cuando estás tomando el agua directamente así? Hacia abajo. Estás distraído hacia abajo. Los otros, ¿qué estaban haciendo? Estaban cuidando. Estaban atentos. Hay diferencia, mis hermanos. Y el Señor dice, a esos 300 te los vas a llevar, a los otros regrésalos. Dice a partir del verso 7, entonces el Señor le dijo a Gedeón, con esos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. 300 hombres nada más.
Dios, mis hermanos, se glorifica en lo pequeño. Dios se glorifica en lo pequeño. ¿Cuál es el límite para el Señor? Ninguno. Puede ser que seamos muy pocos, pero somos los que cuidamos todo, los que estamos atentos. Los demás se pueden perder fácil, te distraes fácil. Oye, ¿estás ocupado bebiendo? Sí, es importante, claro. Pero no te descuides. Tu vida espiritual tiene que ser cuidada todo el tiempo. Les digo, si nuestro corazón es lo que hace la diferencia, ¿con qué estamos alimentando nuestra vida? ¿Con qué estamos alimentando nuestro corazón? ¿Qué clase de cosas estamos llenándonos en la cabeza para poder vivir conforme a lo que el Señor quiere? De 32,000 personas, hombres, se redujo a solo 300. Los primeros fueron los que le sacaron, los segundos los mandó el Señor mismo, y de ahí en adelante le dice el Señor, con estos vas a pelear, con estos vas a luchar. Y ahora sí, los manda a que rodeen, les da ciertas instrucciones que pueden parecernos muy fuera de toda lógica. Pero el Señor así es. ¿Se acuerdan cómo cayeron las murallas de Jericó? Nos puede parecer absurdo, pero el Señor hace lo que Él quiere y como Él quiere. ¿Qué espera del pueblo? Simplemente que le crea. Simplemente. Y en ese proceso de Jueces 7, a partir del 9, vamos a ver cómo Gedeón va transformándose en el líder que el Señor quiere. Cómo de a poco las cosas se van dando y Gedeón está tomando ya ese lugar que le corresponde. Aparentemente sin mucho que buscar. Dice a partir del verso 9. Esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero tienes miedo de atacar, desciende al campamento. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Fíjense cómo todavía el Señor está mostrando que Gedeón tiene dudas. Sigue todavía. ¿Será cierto? Ahora somos demasiado pocos, humanamente hablando. Los recursos ya no son prácticamente nada. Y el Señor le dice, si todavía tienes dudas, ve, recaba información, escucha lo que están diciendo y vamos para adelante. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo de Oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. ¿Se fijan la diferencia ahora de Gedeón? Ahora sí, déjense caer todos. ¿Por qué? Porque ahora sí ya estaba seguro de lo que Dios le había dicho. Ya lo había comprobado, ya recabó información. Y ahora sí, síganme los buenos. Y se avienta Gedeón, mostrando, primero les digo, busque ese liderazgo, pero ahora, mostrando ya el cambio en él, y da instrucciones. Dice en el verso 16, así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos, y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro, con una antorcha adentro. Después les dijo, fíjense en mí. Ahí es un ejemplo. Fíjense en mí. Ya está mostrando su liderazgo Gedeón. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten, por el Señor y por Gedeón. Pero Gedeón ya no es el mismo. Gedeón ya se ha transformado.
Ya se la creyó. Y eso es lo único que necesitamos, mis hermanos, que nos la creamos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón? ¿De qué manera estamos viendo las cosas? ¿Son imposibles? ¿Son difíciles? Es que es muy pesado, Señor. Es que son demasiados, Señor. Es que es muy difícil y muy complicado, ¿sí? Pero cuando el Señor trabaja, las cosas cambian totalmente. Yo creo que ya les he dicho, pero no me canso de decirlo. Esas oraciones que están teniendo aquí mis hermanas a las 4 de la tarde, cuidado, porque cuando se ponen de acuerdo mis hermanas, el caso está en que allá en Cadereyta, las propias autoridades nos dijeron que el jueves está disponible el tiempo de las 10 a las 12 del mediodía para que pasemos películas cristianas. Y que las paremos cuando queramos para compartir la palabra bíblicamente hablando. Les digo, oye, ¿y vas a llevar a los hermanos que están en la iglesia? Dijo, no, todos serían nuevos, no serían cristianos. El Señor nos está poniendo un barril lleno de pescados. Ya si no metemos la mano y sacamos uno, de plano alcanzamos cárcel. Son las propias autoridades las que nos están abriendo la puerta. El problema es que no tenemos gente para que vaya los jueves. Y aquí Gedeón está mostrando, ya les digo, ese liderazgo. Y luego genera órdenes. Verso 24. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín que decían, fíjense bien, ya no nada más está en la zona, sino que mandó mensajeros al área en donde probablemente iban a cruzar por ahí el enemigo. Y les dice, desciendan para atacar a los madianitas, frénenlos antes de que lleguen a los vados del río Jordán en Bet-bara. Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo. Capturaron a Oreb y a Zeeb, los dos comandantes de los madianitas, y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Zeeb en el lagar de Zeeb. Y no dejaron de perseguir a los madianitas. Después los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán. Gedeón ya está, les digo, trabajando ahora sí como el líder que es. Transformado ya por lo que el Señor puso en él y por lo que hizo en él. Pero luego, como todo líder, tiene que trabajar con el tema de algunas broncas en el equipo. Y se presenta por ahí una situación con los hijos de Efraín, porque le dicen, un poco así como lo parafraseo, ¿por qué nos llamaste nada más para esto? Si pudimos haberte ayudado también allá. Y Gedeón, para que no se sintieran, dice, bueno, pero ustedes lograron mucho. Agarraron a los líderes, hicieron esto, hicieron aquello. Nosotros no, fueron ustedes. Y ya con eso se tranquilizaron. Manejando la diplomacia, manejando la negociación. Dice la palabra del Señor. Entonces, la gente de Efraín le preguntó a Gedeón, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio cuando saliste a pelear con los madianitas? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. Mis hermanos, cuando estén en un punto de liderazgo, les digo una cosa, van a tener broncas. No, es que esto no debería hacerse así, debería hacerse así. No, es que. Y la cuestión es manejar las cosas de tal manera que todos hagamos lo que podemos hacer, lo mejor posible, en aras de lo que queremos obtener. Y en este caso, como iglesia, no batallamos mucho. Es para servir al Señor. No es para nosotros, para ninguno de nosotros. Verso 2. Pero Gedeón les contestó, ¿qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos enviados de la cosecha de Efraín no son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abiezer? Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Zeeb, los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? Cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó su enojo. Todo tranquilo, está bien, no pasa nada. Gedeón finalmente se convierte en uno de los jueces de Israel. Obviamente por eso está en el libro de Jueces. ¿Qué hizo Gedeón? Primero, tenía dudas. Dudas de quién le estaba hablando. Dudas de que realmente lo que le decía era lo de veras. Pero lo resuelve eso. Y después de esas dudas surge la obediencia. Una obediencia clara. Una obediencia de que tú me lo dices, yo lo voy a hacer. Y lo hizo. Puede ser, mis hermanos, que tengamos
todavía nosotros muchas imperfecciones, pero con todo y eso el Señor nos va a usar. Con todo y lo que sea, el Señor nos va a usar. Y nos procesa en todo esto, nos procesa. Dios trabaja mientras nos está usando. Mis hermanos, si esperamos a que todo esté perfecto para arrancar un proyecto, ¿saben cuándo va a arrancar? Nunca. Nunca. Yo estuve en áreas de ingeniería, en áreas de proyectos, y los proyectos llegó un momento en que había que arrancarlos, porque si nos esperábamos iba a pasar el tiempo. Había un ingeniero que incluso se apellidaba Canales y escribió un libro por ahí. Y en algún momento dice, llega un momento en que tienes que arrancar, que al cabo había un dicho en el pueblo de él donde decía, las calabazas se acomodan andando la carreta. Tú échalas como sea, cuando camine la carreta se van a estar acomodando en su lugar. Pero mis hermanos, lo que quiero decirles es, si me voy a esperar estar listo para servir al Señor, o si me voy a esperar estar listo para aquel proyecto que yo estoy pensando en tener y que todo se junte y que todo se acomode, ¿sabe qué va a pasar? Se va a pasar la oportunidad. Se va a pasar la oportunidad. Y en el Señor, el trabajo del Señor, cuando Él quiere que algo se haga, ¿saben qué? Se va a hacer. Estemos o no estemos. Y yo prefiero estar, porque ahí está la bendición, a no estar. Y decir, híjole, qué padre se ve lo que se hizo. Porque el Señor va poniendo todo en su lugar. Una de las cosas, y perdón que regrese tanto y sea tan reiterativo, pero es que me ha fascinado todo esto. Una de las cosas que traíamos en el corazón, los hermanos del ministerio, era inundar de Biblias la penitenciaría, sobre todo en Cadereyta. Oye, pero son 2,000. ¿Cuánto cuesta cada una? 50 pesos. Son 100,000 pesos de Biblias. Bueno, el domingo pasado, estando ya en el tercer culto, pasa un hermano y resulta que es el presidente del Ministerio de los Gedeones. No sé si lo ubican. Todas las Biblias pequeñitas, aquellas que ven de color azul, o todo eso, lo maneja el Ministerio Gedeón. Todas las Biblias que están en los hoteles, todas las Biblias que están en los hospitales, todas son de ellos. Y al final, cuando termina todo, él se quedó y me habla y me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Úsanos. Vamos haciendo unión con ustedes, equipo con ustedes. Y yo así como muy, ¿y cuántas nos podrán dar? ¿Cuánta gente hay? Digo, son 2,000. Pero así como, sí. Santo Dios. Pues ahí está la respuesta. Cuando Dios pone las cosas, salen. Ahora, el resultado, mis hermanos, siempre, el resultado por responder el llamado del Señor, siempre va a ser más grande que tu miedo. Siempre. Siempre va a ser más grande que el miedo que tengamos. Porque así es. Nos vamos a Jueces capítulo 8, al verso 28. Dice la palabra del Señor, esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián, y nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. Se acabó el problema para el pueblo de Israel. Se acabó. El resultado de responder al llamado es más grande que tu miedo. Ahora, hoy, como vimos a Gedeón en un principio, puede ser que nos sintamos también en nuestro ser. Vuelvo a lo mismo. Gedeón decía al principio, soy de la tribu más chiquita, y aparte de los más chiquitos en mi casa, soy el más chiquito. Soy el chiquito de los chiquitos. Eso lo pensaba él. Y el saludo a mí me impresiona muchísimo. Varón esforzado y valiente. Siempre que escucho eso, siempre pienso que Gedeón estaba de espaldas y volteó así como diciendo, ahí hablan. Ahí le hablan. ¿Te estoy hablando a ti? Y así les está hablando a ustedes, mis hermanos. ¿Qué ha puesto el Señor en sus corazones? ¿Qué hay en cada uno de nosotros en donde ese propósito que el Señor ha puesto está latente todavía? Está como una semilla. Pero hay que sembrarla y hay que trabajar para eso. Pero yo les aseguro que todos como personas tenemos un
tenemos un propósito y tenemos un llamado, como iglesia, obviamente. Pero insisto, mis hermanos, esto lo podemos llevar a cualquier lugar en nuestro trabajo, a cualquier lugar en nuestra vida, a desarrollar todo lo que el Señor ha puesto. Sé que ya hay estaciones cristianas de radio que transmiten las 24 horas, pero ¿por qué no tener en la RG un tiempo para transmitir un programa cristiano? Ahí tenemos un hermano que puede estar sirviendo. Varón esforzado y valiente. Todos los medios de comunicación y las redes que estamos utilizando y todo lo que estamos haciendo, no sabemos hasta dónde está llegando. Pero es importante de veras que pensemos ya no en lo chiquito que nosotros somos, sino lo imponente que es nuestro Señor. Lo imponente. ¿Qué es lo que nos pide? Que confiemos en Él. ¿Qué es lo que nos pide? Que estemos dispuestos a dar ese paso de fe. Que caminemos y que vayamos en ese sentido de decir, yo voy, yo lo hago. Yo lo hago. Si nos vamos a Isaías capítulo 6, el verso 8, por favor, si quieren, pueden ponerlo en la pantalla. Isaías capítulo 6, verso 8. ¿Sí? ¿Lo leemos todos juntos? Va. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Si eso lo tomamos como un compromiso, mis hermanos, vale la pena. Envíame a mí. Yo voy. Yo lo hago. Yo estoy. Oye, es que no tengo tiempo suficiente. El Señor se va a encargar. Si tu corazón es sí, el Señor se va a encargar. Oye, es que a lo mejor los gastos son, el Señor se va a encargar de todo lo necesario. ¿Qué es lo que quiere? Que tu corazón esté dispuesto, simplemente para hacer. Termino con una última diapositiva. En Hechos 9:6. En Hechos 9:6 nos habla acerca de ese momento en donde Pablo, que todavía era Saulo, tiene ese encontronazo con el Señor. No fue un encuentro, yo siempre lo he dicho así, fue un encontronazo. Y después de eso, después de haber sido sacudido y caído al piso, dice, él, temblando y temeroso, habla de Saulo, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Que nuestra actitud sea esa, mis hermanos, como Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y les aseguro una cosa, el Señor te va a dar las instrucciones precisas y necesarias para que continúes en lo que Él tiene ese propósito en ti, en cada uno de nosotros. Así que Él nos ha dado dones espirituales, Él nos ha dado talentos, Él nos ha dado habilidades, Él nos ha dado capacidades, Él nos ha dado todo, absolutamente todo. Así que es tiempo de escuchar, atentos en esa oración al Señor, qué es lo que quiere que hagamos. Y en ese sentido, levantar la mano y decir, yo voy. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Señor, gracias Padre. Gracias Señor por esta mañana. Gracias mi Señor. Y te ruego Padre que pongas en nosotros ese corazón Señor, con esa pasión para vivir tu palabra mi Señor. Para que tengamos, Señor, toda esa fe total en ti y esa confianza total en ti. Abre nuestros oídos espirituales para saber, Señor, exactamente qué es lo que quieres de nosotros. Pero, Señor, también pone en nosotros ese deseo de conocer más de ti a través de tu palabra. Que podamos abrir la Biblia siempre, Señor, y podamos encontrar, Padre, esas palabras justas y necesarias para nosotros. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Ahora